Saludos hermanos y hermanas que nos acompañan en este video. Queremos pues darles saber que estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Amén, amén, amén. Para grabar y hablar un poco acerca de la palabra. Hoy va a ser temas interesantes. Vamos a terminar a hablar un poco acerca del sábado y vamos a entrar un poco en la ley de Dios, que es un tema que me encanta mucho. Pero espero que estén todos bien. Bendiciones a todos. Vamos a tener una oración, entonces, para comenzar. Amén, hermano. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos queremos pedir tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dé las palabras que los hermanos necesitan escuchar, lo que nosotros necesitamos escuchar de ti, Señor. Pedimos, Padre, que nos guíes y pues quedamos, Padre, en tu presencia. Bendice a los hermanos que nos están escuchando, los que nos han estado escuchando. Bendice a ellos, sus familias. Y sé con cada uno de ellos y que hoy podamos experimentar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pero entonces, Roberto, nos quedamos hablando la vez pasada acerca del sábado. Sí. Vamos a damos un pequeño resumen de cómo estamos, lo que hablamos. Bueno, el tema del sábado es bastante extenso. Y si los hermanos que nos están viendo o escuchando están interesados en el tema, si ellos nos envían su dirección por text, les podemos enviar el estudio completo acerca del sábado. Tiene muchos versos de escritura y los explica muy, muy claramente. Pero este tema es importante porque es un tema que está en controversia en este momento en el mundo entero. Y necesitamos establecernos a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al hombre? Exacto. Exacto. La controversia está en lo que es el día de reposo. En lo que es el día de reposo. En el día de Cristo, en el tiempo de Cristo Jesús, la controversia era cómo observar el sábado. Pero en nuestros días esa no es la controversia. La controversia es cuál es el sábado. ¿Cuál es el día del sábado? El día del sábado. Exacto. Que debemos de observar de acuerdo con la palabra divina. Exacto. Y por eso necesitamos estudios bíblicos como este, para que ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, puedan llegar a una conclusión correcta. Exacto. Y hablamos, y si quieren, pues vean los últimos 2 videos que hicimos acerca del sábado. Pero algo que sea importante, que nosotros quizás llegamos a la conclusión, es que lo que tú acabas de mencionar, si seguimos la autoridad de los hombres o la autoridad de Dios. Amén. Eso es básicamente a lo que llegamos a una conclusión que llegamos la vez pasada. La vez pasada. Hablando de la autoridad de Dios. Si nosotros quisiéramos hacer la autoridad de Dios, pero muchas veces terminamos escuchando al hombre. Sí, el problema que tenemos es que se nos mal educado en nuestras congregaciones. Se nos ha educado a nivel humano y no a nivel divino. Pero cuando se nos educa al nivel divino con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, podemos llegar a una conclusión correcta de que es imperativo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia lo dice así correctamente, como lo he dicho. Entonces, obediencia no quiere decir que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es tan grande como o más grande que el universo mismo. Y un ser creado como nosotros, pecaminosos, no puede obedecer la voluntad de Dios. El único recurso es que Dios haga su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Eso tiene consistencia lógica. Tiene más sentido. Exacto. Tiene más sentido que decir, pues, Señor, dime qué es lo que tú quieres que haga y yo lo voy a hacer. Eso no trabaja. No trabaja. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él habla a su nivel divino. Y Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infalible, inmortal. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad
de poder responder a su nivel. Tenemos que responder a nuestro nivel. Entonces, por eso es que tenemos que entender la naturaleza de la palabra de Dios, para que podamos entender cuando Dios nos está diciendo algo, qué es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Porque Dios no es injusto. Dios no nos pide que hagamos algo que Él de antemano sabe que no podemos hacer. No podemos hacer. Y Él lo sabe. Exacto. Entonces, Claro. Los israelitas, cuando Dios vino al monte Sinaí, y Dios habló con Moisés, pues los israelitas tenían miedo al escuchar la voz de Dios. Entonces ellos dijeron, mira Moisés, tú hablas con Dios y todo lo que Él te diga que hagamos, lo vamos a hacer. Ese fue un error lamentable, porque no entendieron a Dios. Entonces ellos hicieron un pacto con Dios. En otras palabras, Señor, dinos qué es lo que tú quieres que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. Pero Dios ya sabía que eso era totalmente imposible. Él sabía, seres creados y pecaminosos como están ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, soy yo el que tengo que hacerlo todo por medio de ustedes. Exacto. Y es interesante, ahora que tú mencionas eso, no había pensado esto porque lo primero que le dice cuando estamos hablando en ese instante que estaban los israelitas hablando o pidiendo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. Ajá. Cuando Dios les da los mandamientos, primero que cuando Moisés bajó estaban todos adorando al reído. Exacto. Entonces, cuando lo manda por segunda vez, entonces la ley, cuando leemos, lo primero que Dios le dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, antes de los 10 mandamientos, Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que lo primero que Dios le está diciendo, recuerda quién soy yo. O sea que se identifica. Se identifica diciendo, yo soy el que te saqué de la situación donde tú estabas, de esa servidumbre, de esa esclavitud donde estaba. Yo soy el que te saqué de allí. Entonces, ahí empieza después a mencionar los mandamientos, pero lo primero que pide es recuerda quién soy yo. Exactamente. Tenemos que recordarnos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuál es la relación que existe entre Dios y sus criaturas que somos nosotros. Recordando que no solamente somos seres creados, sino que ahora somos seres pecaminosos. Entonces nos hace menos capacitados para poder obedecer la ley de Dios en el concepto que nosotros entendemos obediencia. Exacto, que ellos no pudieron, recordar que ellos no hicieron nada, ni para salir de la situación donde estaban, ellos no pudieron hacer nada. Nada. Dios los sacó de donde ellos estaban. Exactamente. Y ahora esperar a hacer algo por Dios, que no pudieron salir de su propia situación donde estaban. Y ahora espera que obedezcan todos estos mandamientos que Dios les ha dado. Parece fácil, pero no es fácil. No. Y entonces uno tiene que entender que la ley Dios nos la reveló no para que nosotros la obedezcamos, sino para que la ley actúe sus propios principios en nosotros y por medio de nosotros. Esa es la idea detrás de la ley. Pero nosotros creemos que nosotros vamos a obedecer la ley. Obedecer la ley es totalmente imposible, hermano. Imposible. Es imposible. Especialmente en condición pecaminosa. Es totalmente imposible, ridículo pensar que un ser pecaminoso pueda obedecer una ley perfecta. No tiene lógica. Entonces, ¿cuál es antes de llegar, cuál es nuestra parte? Tenemos que buscar entonces, ya que estamos hablando acerca de la ley. Esta no fue la primera vez que nosotros hablamos de la ley en la Biblia. Esto no es algo que Dios inventó en este tiempo. Esta ley ya existía de mucho tiempo atrás. De mucho tiempo atrás. De paso que los ángeles mismos no podían existir sin la ley.
La ley obraba en los ángeles. En los ángeles. Y cuando se rebelaron, cuando los ángeles, una tercera parte se rebeló contra Dios, entonces la misma ley que proveía vida para ellos, ahora proveía muerte. La misma ley, porque la quebrantaron, ¿verdad? Entonces, como quebrantaron la ley, entonces la ley los ejecutaba y los condenaba. Entonces, la ley no es para ser obedecida en el concepto humano, es para que la aceptemos. Dice, si me amas, guardad mis mandamientos. O sea que no rechaces mis mandamientos, guárdalos en tu corazón. Y Cristo Jesús dice, yo he guardado tu ley en mi corazón para no pecar. Él sabía que lo que evitaba que él pecara era que la ley vivía en él. Exacto. Vivía en él y la ley misma producía en Cristo Jesús los principios que la ley delineaba. Yo no sé cómo todos los detalles concernientes a la ley, pero una cosa sí estoy seguro, que hasta ahora en este planeta el único que ha obedecido, ha vivido conforme a la ley es Cristo Jesús. Amén, así es. Es el único. Y entonces cuéntame, ya que estamos pues en el tema de la ley, cuéntame acerca de Adán y Eva, cómo ellos obedecían la ley, ellos... No. Cuando Adán y Eva fueron creados, pues Dios los creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza. La ley inmediatamente tomó posesión de ellos, de los dos. Ellos ni siquiera sabían que había ley. No sabían nada de eso. Después fue que se vinieron a dar cuenta que había una ley. Pero ellos no sabían. Pero la ley ya estaba actuando en sus vidas, porque la ley, cuando fueron creados, la ley vino a ser parte de ellos. Ellos vinieron a ser parte, la ley vino a ser parte de ellos y la ley comenzó a actuar sus principios tanto en Adán como en Eva. No era una obediencia humana. O sea, no era que ellos tenían, no puedo mentir o no puedo hacer esto. Nada de eso. No tenían ningún... No. Era que la ley misma los condicionaba para que no mintieran, para que no robaran, para que no mataran. No codiciaran. Todo lo que la ley dice, ellos estaban viviendo, no por obediencia, sino porque la ley era parte de ellos. Por eso dice en Isaías 55:11, dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Y eso es lo que estaba haciendo. La palabra de Dios, en la ley, estaba haciendo lo que la ley decía por medio de Adán y Eva, ¿verdad? Después de que pecaron, por supuesto, la ley ya no producía vida en ellos, sino que ahora producía muerte. Porque la ley no puede trabajar normalmente por medio de canales que están transgredidos. Exacto. Entonces, la ley, cuando trabaja por medio de canales como Adán y Eva y nosotros, en vez de producir vida, produce muerte. Ellos se dieron cuenta cuando experimentaron eso, cuando tomaron del fruto, y la primera reacción fue huir, esconderse. Exactamente, esconderse. Ellos estaban experimentando la culpa de la ley. La culpabilidad de la ley, de quebrantar la ley. Entonces ahora se dan cuenta que de lo grave que es transgredir la ley, ¿verdad? Porque produce efectos, reacciones negativas y las produce contra la persona, no en favor de la persona. Okay. Entonces, Dios quiere armonizarnos con la ley. Exacto. Porque la ley no ha dejado de trabajar en los seres creados. La ley sigue trabajando porque la ley no puede detenerse, tiene que seguir trabajando. Lo único que, como te digo, Miguel, en vez de producir vida,
produce muerte en la criatura. Entonces Dios quiere armonizarnos con la ley, para que la ley continúe trabajando, pero produciendo vida. Amén. Y entonces, cuando uno siente culpabilidad, siente culpa, o siente pues que ha transgredido la ley, o siente que has hecho algo mal, y esto, eso es la ley trabajando en mi vida. Sí. Eso es la ley diciendo, porque eso todavía está trabajando, la ley todavía sigue trabajando. Sigue trabajando. Nosotros no podemos existir en este planeta o en este universo sin la ley. Okay. La ley tiene que ser parte íntrica de cada uno de nosotros. Lo que pasa, la pregunta es, bueno, está trabajando, pero ¿para qué? ¿Produce algo bueno para nosotros? No produce bueno, produce malo, produce muerte. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el fruto del pecado es muerte. Entonces la ley produce, en vez de producir vida, produce muerte. Y por eso David en un momento dijo, menciona acerca de la delicia de poder observar, meditar en la ley. Para él tuvo momentos de su vida donde vio a la ley como algo, una delicia para él. Él vio algo, un deleite. Él entendía el concepto de la ley como fue dada en el Edén antes del pecado. Y David sabía, y por eso él quería deleitarse en la ley. Pero él sabía que él era un ser pecaminoso y que para poder deleitar la ley tenía que ser tan santo como la ley es santa. Por eso dice la Biblia, sé santo como yo soy santo, o sed perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Entiendes? Entonces, la ley requiere perfección, pero nosotros no podemos perfeccionarla, sino que es la ley misma la que hace la perfección. Y entonces ahora la parte que nos toca a nosotros, ¿cómo nos armoniza Dios con la ley? Bueno, porque dice la Biblia que la ley es un ayo. Okay. Un ayo quiere decir es una nana, decimos en español, que nos guíe hacia Cristo Jesús. Entonces la ley dice, yo no te puedo salvar, pero yo conozco a alguien que te puede salvar. Entonces la ley nos envía a donde Cristo Jesús para que Él nos salve. Entonces una vez salvo, entonces nos armoniza con la ley y la ley continúa trabajando, pero ahora en vez de producir muerte, produce vida, que es lo que Dios quiere. Por eso es que es bien importante para pues como cristianos, es el sistema de sacrificio que se hizo por Adán y Eva desde el principio. Ajá, así es. Porque eso apuntaba a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Al sacrificio que nos iba a proveer nosotros la oportunidad de armonizarnos con la ley. Con la ley, exactamente. Y requiere porque dice que donde no hay derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecados. Entonces, tiene que haber un sacrificio. Pero el sacrificio tiene que ser no de animales y de toros y de bueyes, sino que de un ser que sea completamente perfecto y que sea igual a Dios, el Creador. No puede ser un ángel, aunque el ángel sea perfecto, no importa, no puede ser un ángel. Tiene que ser el que nos creó, el que nos trajo a este mundo. Y lamentablemente es una verdad que a veces es difícil de aceptar, pero es la única verdad que existe. Entonces el Creador voluntariamente se da a sí mismo para que nosotros podamos estar armonizados con la ley y que no sigamos siendo seres pecaminosos, sino que seamos canales perfectos para una ley perfecta. Exacto. Y entonces nosotros
el diario, lo que hemos siempre hablado, de el diario orar, estudiar, compartir, entonces esa palabra empieza a trabajar en nuestras vidas. Exacto. Ese de ir a Cristo Jesús cada día, aceptar su sacrificio cada día, poder rendirnos a Cristo Jesús, reconocer de que somos pecadores. Exacto, y como dijo Pablo, soy el peor de los pecadores. Bueno, dice sin ti, dice, nada podemos hacer. Exacto. Tenemos que aceptar la verdad. Sin Cristo Jesús no podemos hacer absolutamente nada, ya sea bueno, ya sea malo. No importa que sea, necesitamos a Cristo Jesús porque Él nos da vida y nos mantiene activos. Es la única manera de existir. Pero por nosotros mismos no tenemos capacidad para hacer absolutamente nada. O sea, que en este mundo que vivimos hoy, que muchas personas piensan que sus logros, todo lo que tienen, todo lo que han logrado ha sido por sus esfuerzos y por todo lo que todas las riquezas que han podido acumular, todo esto ha sido por sus esfuerzos. Pero no es así, ¿verdad? Es así. No debemos de olvidar que sin Dios no podemos hacer nada y que Él es el que nos da todo, ¿verdad? Que nosotros no podemos pensar, no podemos hablar, no podemos actuar independientemente de Dios. Es imposible, ¿verdad? Y como mencionas, aún las personas que se dirigen hacia el mal, o sea, tienen una inclinación, todos tenemos inclinación hacia el mal, así que eso no es esto, pero esas personas que no se han dejado influenciar por el Espíritu Santo y hacen mal a otras personas a propósito, esas personas, aún haciendo ese mal, Dios está con ellos. O sea, Dios es que tiene que ser así. Se no puede hacer el mal sin Dios. Sin Dios. Sin Dios. Por ejemplo, Lucifer no pudo haberse rebelado contra Dios sin Dios, independientemente de Dios. ¿Por qué? Porque Lucifer no tiene vida, no tenía ni tiene vida propia. Entonces, como no tiene vida propia, depende de lo que Dios provee para él. En este momento, Satanás no puede actuar sin Dios, porque Satanás no tiene vida propia. Dios le da la vida a él y a todos nosotros. Y a todos los ángeles caídos. A todos los ángeles caídos y a todo el que hace mal. Aquel que abusa de una niña no puede hacerlo sin Dios. Como aquel que hace un favor a una vieja o un viejo, tampoco puede hacerlo sin Dios. Lo que Dios, yo imagino que Dios le está dando oportunidad para poder de llegar a estas personas que están haciendo mal, porque quiere perdonarlos, quiere atraerlos hacia Él. Sí. Entonces, Dios permite que hagamos las cosas, ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas, ¿verdad? Dios lo permite para que nosotros podamos razonar y llegar a la conclusión de la condición espiritual en que nos encontramos. Y que sepamos que a pesar de todo lo malo que somos y perversos, Dios no nos ha abandonado, que Él sigue insistiendo en que nosotros regresemos a su redil y que seamos parte de su reino, ¿verdad? Y por eso Cristo Jesús murió para darnos la oportunidad de que seamos parte del reino de Dios. Y dice, aquel que perseverare hasta el fin, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he perseverado y me he sentado con mi Padre que está en los cielos. O sea que esa es la idea detrás del plan de salvación, de que seamos parte de Cristo Jesús
y que Cristo Jesús sea parte de nosotros. Exacto. Ya, ahora que acabo de mencionar, me viene a la mente acerca de Pablo, que dice, yo soy de los pecadores, yo soy el peor. Porque es posible que hay personas que reconozcan que son pecadores, pero son buena gente. Yo soy pecador, pero yo soy el peor pecador. No. Pablo, ¿Sería posible eso? Pablo, y eso lo dijo Pablo, un hombre que dio su vida por Cristo Jesús. Y vemos su vida de sacrificio, de todo lo que... Y era aún así, estando predicando y se veía como el peor pecador. Así es, mira. Déjame ver. Y algunos pensamos que somos buenos. Cuando hablamos de una historia bella, que es la historia de Zaqueo. Okay. Zaqueo no solamente era publicano, Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea que si él era el jefe de los publicanos, quiere decir que él era el peor de todos. Ajá. Entonces, pero él públicamente reconoce su condición pecaminosa y lo expresa públicamente ante Cristo Jesús y le dice a Cristo Jesús qué es lo que él va a hacer con lo que se ha robado, con lo que mal obtenido. Entonces, Cristo Jesús dice, la salvación, dice, ha llegado a esta casa, porque dice, este hombre es también hijo de Abraham. Lo maravilloso es que eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Cuando nosotros decimos que somos buenas personas, estamos insultando a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice que en este mundo no hay ni uno que pueda clasificarse como bueno. Nadie. Y por eso que las buenas obras que hacemos, por más bondadoso que seas, por más generoso, no se te puede acreditar. Solamente eso es porque Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Exactamente que sí, esa es la verdad. Si nosotros no tuviésemos a Cristo Jesús, estuviéramos totalmente perdidos, totalmente, sin ningún recurso para ser salvos. La única garantía que nosotros tenemos de que podemos ser salvos es que Cristo Jesús continúa a nuestro lado y insiste en que no nos va a abandonar, dice, y yo estaré con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. Así es. O sea que tenemos esa garantía. Y como tenemos esa garantía, podemos confiar perfectamente bien en que podemos ser salvos debido a que Cristo Jesús dice que podemos ser salvos. Sí. Y cuando Cristo Jesús dice algo, eso que habla es autoridad. Entonces no hay ninguna razón para dudar de nuestra salvación, sino que estamos convencidos, totalmente convencidos, de que somos salvos. Pero no por nuestros propios esfuerzos, sino porque Cristo Jesús provee de esa salvación. Exacto. Y es a través de esa experiencia de poder vivir, que saber que soy perdonado, no porque hay mérito, no soy perdonado porque hice un buen acto hoy. No soy perdonado porque di más ofrendas hoy. O sea, no soy perdonado por eso. Es por el perdón de Cristo Jesús y el resultado que eso tiene en mi vida. Eso es lo que a través de eso es que podemos amar a otras personas. Exactamente. Amar al pecador. Si Cristo Jesús no estuviese con nosotros no podíamos reaccionar de la manera que Él dice, amad a vuestros enemigos. Yo nunca podría amar a mis enemigos. Exacto. Pero como Cristo Jesús es el que los ama por medio de mí, entonces eso hace una diferencia enorme. Sí. No soy yo amando a mi enemigo, es Cristo Jesús amando a mi enemigo por medio de mí. Amén, amén. Bueno, espero que hemos brincado un poco, pero espero que ha sido una bendición ha sido una bendición para mí
y que sea una bendición para los que nos escuchen. Yo creo que hemos estado sí. hablando, así que Nos gustaría que los hermanos nos mandaran su dirección y a vuelta de correo. No tienen que mandarnos dinero. Les mandamos el estudio de acerca del sábado para que ustedes lo busquen en la Biblia y puedan llegar a una conclusión correcta. sí, Entonces, oramos. oramos. Ajá. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tanta bondad y misericordia Gracias. que tienes para con nosotros y que no merecemos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, palabras y obras. Y te pedimos que nos dé la fortaleza para no seguir pecando más, para honrarte y glorificarte con nuestros pensamientos, palabras y obras, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, bendiciones, hermanos, y entonces aquí hasta la próxima. ¿Está bien? Nos vemos.